Daniel, 5 días llevamos del conflicto más reciente que tiene el mundo, pero que se suma a otros que ya vienen con distinta trayectoria, por decirlo de algún modo. ¿Qué tenemos que saber? ¿Dónde tenemos que prestar atención a lo que está ocurriendo entre Irán e Israel? Sí, yo creo justo lo que comentaba Sergio de cómo se han salido las cosas de cauce, hablábamos del río recién, tienen mucho que ver con un elemento que es la falta de un ordenador a nivel mundial. Estamos viviendo un periodo donde lo que podemos caracterizarlo, hay alguien que acuñó la frase, el término G0, Sí. No hay gobernabilidad, no hay ninguna institución que logre canalizar las diferentes cuestiones o conflictos a nivel mundial. Y si vamos a este conflicto en particular, fíjate que en el año 2016 se hace un acuerdo auspiciado en aquel momento por la administración Obama, que es un comité de acción conjunta de seguimiento del programa nuclear iraní, conformado ni más ni menos por los 5 miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, las 2 potencias asiáticas, Rusia y China, las 2 europeas, Gran Bretaña y Francia, más Estados Unidos. Y fíjate ahí que vieja que ha quedado prácticamente blanco y negro, sepia, la foto de ese Consejo de Seguridad, que fue una foto muy adecuada por ahí para ordenar el mundo posterior a al final de la Segunda Guerra, y qué poco funcional que queda esa foto para ordenar los conflictos actuales. Estados Unidos, con la primera administración de Trump, sale de ese acuerdo en 2018 del seguimiento del programa nuclear iraní, y bueno, lo que estamos viendo un poco es cómo se van desacomodando y cómo van quedando y salen a la superficie por ahí los grandes desatinos o desmesuras que, por supuesto, han tenido y tienen los diferentes actores involucrados en estos episodios. Yo ahí te definiría 3 en particular. En primer lugar, el desatino, la desmesura de las grandes potencias respecto a la administración de cuestiones en Medio Oriente. En su momento, la promoción por ahí de un régimen títere como el de la monarquía de Reza Pahlavi, que cae a finales de los años 70, luego el régimen israelí con Netanyahu, que con un nivel de impopularidad grande en Israel, avanza con una política muy agresiva, y hay un episodio en particular que explica gran parte de las cosas que han sucedido en los últimos tiempos. Vemos, por ejemplo, el año pasado, cuando estuve en Estados Unidos con motivo de las elecciones, del proceso electoral, por ejemplo, ver la Universidad de Columbia vallada en Nueva York justamente por los conflictos que se han disparado en todo Occidente a raíz de estos bombardeos de Israel en Gaza, y todo lo que ha disparado, que es un crecimiento por ahí del sentimiento anti-israelí en general en todos los países occidentales, y bueno, todo lo que ha traído aparejado, vemos conflictos en Europa de todo tipo, y por supuesto por ahí quizás uno en particular que tiene que ver con la guerra civil. Me parece que es lo que ha desbloqueado todo este conflicto. Se veía venir con la caída del régimen de Al-Assad en diciembre del año pasado. Implosionó el régimen y es como que el régimen iraní se quedó sin por ahí la cadena esa de transmisión o sin su primer socio a nivel regional, y lo que han quedado un poco a la vista, a la luz, son 2 gobiernos, 2 regímenes que yo te diría que son 2 grandes parias a nivel de Medio Oriente. Por un lado, Irán, sin amistad por haber promovido el terrorismo, tanto en el Líbano como en Irak, y después también con un distanciamiento muy nítido con un régimen muy importante dentro de la política de Medio Oriente, que es Arabia Saudita, y por el otro lado está Israel,
que nos encontramos que con esta política tan agresiva y toda la política esta que tuvo de bombardear la Franja de Gaza y todo lo que disparó, lo que te decía recién, del crecimiento del sentimiento anti-israelí en general en todos los países de Occidente, nos encontramos con dos países o dos regímenes, digamos, que están ahí me quiero detener en esto último que mencionás, porque es muy interesante la narrativa que tenés, tu conocimiento sobre Estados Unidos, por haber viajado, todo lo que estás mencionando de cómo se está generando un odio hacia la comunidad de Israel, hacia la comunidad judía. ¿Hasta qué punto puede llegar ese odio? O sea, a ver, ¿está teniéndose en cuenta que ese odio, digamos, puede catapultar una ira hacia toda la comunidad de Occidente, como dicen muchos? Mirá, está claro de que hoy, si uno ve, inclusive lo ve en las encuestas en diferentes países de Occidente, lo está viendo en Europa, vemos la posición, por ejemplo, que ha adoptado, que por ahí es tradicional, Macron, Francia en particular, pero eso lo vemos en los conflictos que se han disparado prácticamente en muchas de las universidades de Estados Unidos, y lo que tenemos hoy, un poco lo que iba, es que estás en presencia de un país que está encapsulado, obviamente, que tiene un soporte estratégico, una alianza que podríamos decir de que se mantiene incólume con las dos grandes potencias anglosajonas, Estados Unidos en primer lugar y Gran Bretaña en segundo término, que por supuesto, como te decía yo, con el crecimiento de este sentimiento antijudío, anti-israelí en general en Occidente, para Trump está representando costos políticos muy altos, que si los sumamos a los desajustes que tuvo, vimos que cuando Trump asumió su segunda presidencia, habló de que el legado de él, a la aspiración máxima que él tenía, era de ser un pacificador y un unificador. Lo que estamos viendo es que los conflictos, los tres grandes conflictos que tenemos hoy operativos, se han espiralizado. Bueno, y eso, ahí me quiero detener de nuevo porque es interesante ese punto. ¿Qué significa que Trump, o sea, es un jugador, para mí, o sea, es un jugador no clave, es el jugador que más está bravuconeando, más que Netanyahu. Trump mandó decir, o sea, mandó un mensaje directo de que hay que evacuar Teherán. ¿Qué significa eso? Sí. En la geopolítica, ¿qué significa eso? Bueno, y tenemos ubicado, hoy acaba de subir un mensaje donde dice tener ubicada la posición del ayatolá de Khamenei, y está por supuesto amenazando, dice, exige rendición inmediata, está tratando de hacer una suerte por ahí de forzando una negociación donde lo que ofrecería, por los indicios que están apareciendo, una suerte de canje donde el régimen iraní sacrifique su programa nuclear a cambio de que Israel reconozca al Estado de Palestina. De todas maneras, hay que ver qué balas le quedan en la cartuchera a Trump, qué capacidad tiene para forzar un acuerdo de este tipo. Y ahí relevemos. A ver, se está metiendo en el tercer tema, vimos los dos fracasos visibles que ha tenido en el ordenamiento de otros dos capítulos que tenía, donde decía, voy a ordenar el conflicto de Rusia con Ucrania, y no solo no ocurrió eso, sino de que se espiralizó la reacción de Ucrania y vemos que la guerra hoy está ese frente más virulento que antes. Ahora, después, el tema del vínculo con China también se desordenó. Ahí está. ¿Y cómo juegan los otros? O sea, porque el único que estoy viendo jugar es a Trump. Habitualmente siempre se manifiesta que los otros jugadores son silenciosos. Me llama la atención lo del G7, sí, ¿no? Porque quedaron seis tecleando. O sea, se fue Trump, dijo comité de crisis, comité de guerra, movemos las fuerzas, los portaaviones y evacuar Teherán. O sea, viste, son varias jugadas, y le tiró
también la mochila Obama por el acuerdo que tuvo con Irán. O sea, viste, jugó a 20 puntas. ¿Los otros cómo juegan? No, bueno, yo lo que te diría que hay más que silencioso, hay una serie de encadenamientos ahí de condicionalidades que tienen los diferentes actores. Por ejemplo, Irán podría contar, quizás uno podría imaginarse, de contar con el apoyo de Pakistán, pero a su vez Pakistán está balanceado por la India, que más allá de tener amistad en determinados temas, tanto con Rusia como con Irán, sabemos de que tiene una alianza estratégica, un acuerdo, una alianza de fondo con Estados Unidos y con Gran Bretaña. Así que ahí Israel cuenta con un balanceador regional que sabemos de que va a moderar cualquier tipo de intervención de que tenga Pakistán en este conflicto, que sabemos que tiene capacidad nuclear como eventualmente ahí para está, intervenir. ahí está otro tema. ¿Quiénes tienen capacidad nuclear? A ver, si tenés que darme un mapa de eso. ¿Quiénes tienen capacidad nuclear en el mundo? Bueno, hay dos que tienen una capacidad nuclear superlativa y yo te diría que se despegan de cualquier otro condicionante, que son Estados Unidos y Rusia. En cantidad de cabezas nucleares, los dos directamente tienen una capacidad nuclear superlativa. Son las dos grandes potencias y donde podemos decir de que el mundo funciona en términos bipolares en cuanto hace las capacidades nucleares. China después muy lejos y después sí tenemos actores regionales, no podemos dejar de reconocer. Pakistán la tiene, Israel la tiene también, China la tiene, Francia, Gran Bretaña, pero por supuesto todos ellos muy pequeña en comparación a las dos grandes potencias regionales. Y ahí me agarro cuando yo te decía el nombre de Rusia. Yo creo que el papel de Rusia es clave y ahí es donde Trump por ahí tiene la posibilidad de mostrar un poco, y ya insinuó diciendo fue un error haber echado a Rusia del G7, y es un poco traerlo porque el único actor internacional que está, digamos, forma parte de todas las diagonales acá, en el sentido, hoy tiene buena relación Putin con Trump, Putin tiene relación con Israel, tiene relación con Irán, tiene relación con la India y con China. Él es el único factor de ordenamiento, y yo te diría muy importante, que puede tener. A ver si entiendo. Para pasar una síntesis de esto es interesante. Estados Unidos necesita de Rusia, sí o sí ya. Sí, Trump necesita de Putin. Sí. Esto se soluciona con estas dos personas jugando juntos. Totalmente. Putin es el único actor en esta historia que forma parte de todas las diagonales. Entonces, quizás el tema de la promoción de la vuelta de Rusia al G7, además de ordenar este conflicto en lo que hace este más álgido, puede ser un ordenador a dos bandas, en el sentido que también acomode el tema del cierre. Quizás uno podría pensar a un año vista de este conflicto, donde Ucrania ya está sufriendo pérdidas prácticamente irreversibles, tanto en su frontera sur, a lo que hace a todo lo que es Crimea, y en el este el Donbass. Entonces, ahí el tema de Rusia no solamente podría acomodar, ordenar esto en lo que hace al tema más álgido, sino al de fondo con Ucrania. Pero lo que te digo yo, el papel de Rusia es fundamental en este momento, y por supuesto el de China, que sabemos que China, a ver, ¿cuál es la situación de China? El mundo, como transcurría hasta hace unos años, sin conflictos de ningún tipo, donde el ascenso de China era irreversible como una potencia comercial que necesita de dos elementos fundamentales: un mundo sin guerras y aduanas abiertas para colocar sus productos. No nos olvidemos que China es la gran potencia manufacturera. Y bueno, tiene un tema muy de cerca y estratégico álgido, que es que los grandes proveedores de petróleo para esa industria tan pujante China son, en este orden, Irán y Rusia por detrás. Así que lo de China, si bien no tiene un interés por ahí militar de primer orden en este conflicto, sí lo tiene en términos económicos. Y cuando uno habla de Irán, por supuesto, uno habla del control de este estrecho de Hormuz, que es por donde pasa
casi todo el tráfico del petróleo y hasta ahora no ha habido ninguna amenaza de avanzar sobre ese punto tan estratégico, y eso es lo que está impactando, de que uno no ha visto de que este conflicto hasta ahora esté generando gran impacto en lo que es precios de petróleo. A ver si entiendo ahora. entonces, para sintetizar y te pido, digamos, un resumen de esto, a ver si me podés ayudar. Esto es una pelea de petróleo y uranio que se lleva a una guerra espiritual de credo y dogmática, histórica. O sea, ¿se mezclan las dos cosas? Sí, yo te diría que acá se mezclan un poco, y ahí vuelvo al tema donde empecé, de los desatinos, las desmesuras por ahí de las potencias occidentales en cuanto hace a la intervención en Medio Oriente. Está claro de que Irán podría tener un sistema político mucho más razonable, como el que tuvo alrededor de la década, alrededor de 1930, 1940, donde había un personaje, Mohamed Masarek, digamos, que era muy importante en cuanto a la promoción de una democracia liberal razonable para los términos de aquel momento, y por ahí la intervención de las potencias occidentales llevó a la promoción, a la instalación de un régimen títere que le fuera funcional a las potencias occidentales. Está claro de que no hay ningún tipo de viabilidad en este momento para una teocracia de las características de las que tiene Irán, y no hay ningún país árabe de Medio Oriente que la tolere. Uno ve de que no tiene ni amistad con Egipto, con Arabia, con el Líbano. Está claro de que están todos distanciados de este régimen iraní que está prácticamente encapsulado. Ahora, por el otro lado, también esto es importante, de que es vital y es importante todo lo que hace a la actuación tanto de Estados Unidos como de Rusia para moderar las ínfulas de este régimen, aunque uno tiene que reconocer democrático, de Netanyahu, pero donde se ha pasado de la raya el año pasado visiblemente, cuando uno vio toda la actuación de él en Gaza, que por supuesto ha sido condenada con unanimidad prácticamente por todos los países occidentales. Así que me parece que en este momento es vital, tanto yo creo que tendríamos una muy buena señal en la medida de que aparezca una intervención coordinada tanto de Estados Unidos como de Rusia en este conflicto, como para poder empezar a desmalezar todo el frente, el conflicto.